Hola muchachos y muchachas, esta es la parte teórica del taller que vamos a recibir hoy. Voy a hacerle dos videos, uno con toda la parte teórica y otro con la parte práctica del taller. Lo ideal es que para que entiendan mejor la materia, realicen el taller como si fuera un video tutorial de YouTube y realicen todos los ejercicios propios del taller. Igualmente voy a hacerles un pequeño repaso sobre la teoría respecto al diseño web y a cómo estructurar una página en todo su proceso. Es importante que tomen en cuenta que toda esta materia, tanto la teórica como la práctica, va a ser evaluada a partir de la próxima semana en el examen parcial que tenemos agendado en el cronograma. Van a recibir un mensaje, bueno, es probable que si están viendo el video ya lo recibieron, con información sobre la presentación del examen. Por el momento voy a comenzarles con la exposición. Cuando hablamos de un sitio web, solemos pensar en que existe, lo usamos desde hace mucho tiempo, pero no tenemos esa concepción de qué es exactamente un sitio web. Un sitio web es una serie de información que colgamos en internet, estructurada para que nosotros la podamos ver de cierta manera y con un código fuente por debajo, un HTML, PHP, depende del código que se utilice, que el explorador interpreta para que nosotros podamos visualizar los contenidos. Ahora, cuando nosotros queremos hacer una página web, es importante que tengamos claro el objetivo por el que queremos el sitio web. Muchas veces el objetivo que tenemos es simplemente que está de moda, como está sucediendo con las redes sociales en muchas bibliotecas. Y alguien saca un Facebook, entonces todos quieren un Facebook. Pero es importante que tengamos claro cuál es el objetivo del sitio web, porque dependiendo del objetivo, quizás no necesitemos un sitio web, quizás necesitemos una intranet, o quizás simplemente necesitamos una wiki, o simplemente necesitamos un blog. Entonces, respecto a los contenidos y a la dinámica de información que vamos a tener, así elegimos si necesitamos o no el sitio web, y respecto a los objetivos del mismo, así diseñamos el sitio web. Es importante que definamos el público meta. ¿Para quién es el sitio? La forma en la que nosotros diseñamos el sitio tiene que responder al público meta. No vamos a usar colores apagados para un público meta infantil, o vamos a utilizar contrastes difíciles de leer para un público meta de adultos mayores. También es importante que se definan los contenidos que se deben mostrar. A veces se cae en el error de que todo lo queremos en el sitio web. Esto no es lo correcto. Lo importante es que realmente adjuntemos las cosas realmente necesarias en el sitio. Aquí es donde viene, por ejemplo, que sepamos si se puede tener un documento allí colgado, aunque sea de tipo privado. Entonces ahí es donde empezamos a definir si lo que queremos es tener información pública, o si lo que queremos es poner información privada, deberíamos tener una intranet, o si lo que queremos es poner líneas de opinión, deberíamos tener un blog. Entonces, según la estructura de los contenidos, así se diseña el sitio. Y también importante saber en qué parte del sitio va cada contenido. Si la misión y misión deberían ir en el acerca de y no en la página de inicio, donde debería ir un formulario de consultas. En fin, todo esto debe estar bien definido. También se deben definir correctamente responsables y roles de trabajo. Que el sitio sepa quién es superadministrador, quién es administrador, quién es editor y quién solamente puede entrar a verlo. Porque muchas veces hay personas en la organización que no tienen la competencia, no simplemente técnica, sino que no tienen el conocimiento, la malicia para determinar si tal información debe ir en línea o no. Entonces es importante tener roles de trabajo bien definidos y responsabilidades claras. También es importante establecer un sitemap. Ya vamos a hablar sobre qué es un sitemap. Y también es importante diseñar wireframes. También les voy a comentar qué son wireframes. Y por supuesto, podemos elegir una herramienta para crear el sitio web. Actualmente podemos hablar de dos formas de crearlos. Uno es a través de los CMS, que son gestores de contenidos, sistemas gestores de contenidos. O también podemos hacerlo a través de la programación de estos sitios, a través de PHP, HTML5, CSS, en fin. En este sentido lo haríamos a la misma manera en que lo hacen los informáticos y los diseñadores web profesionales. ¿Qué es un sitemap? El sitemap es un esquema que solo tiene enlaces de texto.
Es decir, es como una lista de partes del sitio web donde nosotros podemos visualizar todo el contenido del sitio, o más o menos toda la estructura jerárquica del sitio, con solo una mirada rápida. Según Rodríguez y Vargas, nos permiten encontrar rápidamente la información que buscamos dentro de una página web, y para diseñarlos es importante enlazar las partes más importantes del sitio web, hacer la búsqueda más fácil para los visitantes, y si es muy extenso conviene distribuirlo en más de una página. Este es un ejemplo gráfico de cómo se vería un sitemap. Este es una forma que pudiéramos decir graficada como un diagrama en el que home es el primer nivel jerárquico, y en home van a encontrar niveles secundarios desplegados de sí mismo, donde está presentación, nosotros, nuestros productos, galería y contacto. El buen diseño del sitemap no solo le ayuda a las personas que se ubiquen en nuestro sitio web, sino que también los spiders de Google pueden navegar con más facilidad en nuestro sitio y por supuesto indexarlo en los buscadores de Google. Esto es importante, ya lo habíamos visto en clases anteriores cuando estuvimos viendo el algoritmo de Google y cómo funcionan las búsquedas. Es importantísimo que el sitemap responda a una jerarquía correcta. Aquí hay otro ejemplo del sitemap. En este caso es una lista de acuerdo al nivel jerárquico: inicio, buscador, acerca de, servicios y contactos, el primer nivel de jerarquía; resultados de búsqueda, misión, visión, lista de servicios, formulario, envío de consultas es el segundo nivel, y el tercero tenemos el registro completo. Como verán, es básicamente como navegar en el sitio, es como un esquema del menú principal del sitio. Después tenemos los wireframes. Los wireframes también son conocidos como maquetas y son dibujos del sitio web. ¿Por qué es importante dibujarlos? Bueno, si estamos trabajando en un equipo interdisciplinario, este dibujo es importante para que nuestro diseñador sepa programar bien todas las cosas en la que nosotros queremos estructurar el sitio web. Y si nosotros somos los que vamos a crear el sitio web por completo, es importante mostrar estos dibujos para que sean aprobados por nuestras jefaturas o nuestro usuario. Y una vez que estén aprobados los wireframes, vamos a poder continuar con la parte de diseño desde el código o desde el CMS. Según Rodríguez y Vargas, son esquemas que representan la arquitectura y organización de contenidos de un sitio web. Se realizan sin elementos gráficos y su función es mostrar el ordenamiento del sitio. Aunque aquí vemos algunas imágenes que dan alusión a los wireframes, estas otras son ejemplos claros del wireframe. Pueden ver que hay botones, ese rectángulo con una X en el centro es el que se conoce como una imagen, hay un buscador, un menú desplegable, un botón de buscar. Todo este contenido se dibuja primero, se maqueta a través de los wireframes. Hay software especializados para dibujarlos y no tener que dibujarlo nosotros a mano. ¿Qué se gana con esto? Bueno, supongamos que en este modelo inicio, buscador, acerca de, servicios y contacto, al jefe no le gusta el orden del menú, entonces quiere que lo cambiemos por completo. A la hora de hacer el wireframes es muy sencillo hacerlo, simplemente entramos a la aplicación y cambiamos el orden de los dibujos. Pero cuando estamos programando el sitio web o haciéndolo en el CMS, dependiendo de la herramienta que estemos utilizando, puede llevarnos horas o semanas o varios días hacer los cambios que nos pidan, porque no siempre es un cambio, sino que son un montón. Mientras que cuando estamos prototipando el sitio a través de los wireframes, podemos hacerlo con mayor facilidad. Ahora, ¿qué son los CMS? Según Pérez y Lorente, son herramientas que permiten la creación en tiempo real de páginas web de forma rápida y sencilla a partir de formularios. Los CMS yo considero que son un hijo de la web 2.0. Todo lo que teníamos que hacer antes con código, ahora lo podemos hacer con formularios. Y simplemente llenamos formularios para ingresar información al sitio o parametrizar la forma en la que se visualiza esa información en el sitio. Hoy vamos a ver uno de ellos y vamos a estudiarlo a bastante profundidad. Y hay algunos ejemplos como Joomla, que es uno de los más utilizados, Drupal, que es el que utiliza la Universidad de Costa Rica, WordPress se utiliza mucho para blogs, LiveRed y finalmente Wix. Elegí Wix para mostrárselos porque me parece que es muy oportuno la forma en la que está diseñado. Es muy intuitivo, es muy fácil de usar y además tiene integración con ciertos recursos muy interesantes
que pueden ser de mucha utilidad en las unidades de referencia y en las bibliotecas en general. Hay algunos recursos que deberíamos considerar a la hora de diseñar el sitio web. Si tenemos un equipo interdisciplinario, tenemos un diseñador y un fotógrafo, vamos a conseguir que ellos nos faciliten fotografías y logos originales para el sitio. Pero muchas veces la biblioteca no cuenta con el presupuesto para tener un equipo interdisciplinario. Por lo tanto, les recomiendo visitar estos dos repositorios. Son repositorios de imágenes gratuitas. El primero, Pixabay, son fotografías gratuitas, y freepik.com nos permite ver logotipos, diseños y archivos vectoriales gratuitos para descargar. Los archivos vectoriales los podemos editar en Inkscape y podemos generar nuestros logos y los diseños del sitio que queramos de acuerdo a nuestro gusto y a la identidad gráfica del sitio web. Ahora, como segunda parte de esta sección teórica del taller, es importante que repasemos los principios básicos del diseño UX. Diseño UX o User Experience está basado en varios estudios ergonómicos que empezaron desde el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945 comenzaron el rediseño del mercado militar y las empresas armamentistas se dieron cuenta que dispositivos como los aviones, tanques, vehículos tenían ciertas dificultades de manipulación o de interpretación del diseño que tenían. Entonces comenzaron a crear un montón de estándares basados en estudios ergonómicos que permitían la interpretación de simbología y de acciones de cada uno de estos equipos y aparatos de forma más sencilla. Esto llegó incluso a la industria automotriz. Por ejemplo, si ustedes se suben a un automóvil Hyundai o a un automóvil Mitsubishi o a un Honda, todos tienen la misma simbología para representar la luz larga, la luz corta, la dirección a la derecha, la dirección a la izquierda, si tiene problemas con el aceite. Esto es parte del diseño UX y el diseño UX ya llegó a los sitios web. Hay 6 principios que vamos a ver importantes para que ustedes consideren a la hora de crear su propio sitio web. Estos principios también van a ser evaluados en el examen que les voy a dejar para las siguientes semanas. El primer principio es que lo simple es bello. Puedo ejemplificárselos con el diseño que tiene el iPhone desde que salió hace aproximadamente 10 años, si no me equivoco. Simplemente una pantalla y un botón. Y eso dinamizó el mercado y capturó la atención de muchas personas, de millones de personas hasta hoy. Steve Jobs tenía claro este principio del diseño UX. Entre menos cosas le pongamos a un objeto, va a ser más bello. Muchas veces pecamos en los sitios web de que ahora que sabemos poner banners, si sabemos poner animaciones, si sabemos poner GIFs animados, si sabemos poner botones, carruseles, entonces saturamos el sitio web de todos estos elementos. Lo mejor es elegir un par de ellos que den su función y suprimir cualquier otro que simplemente van a estorbar en la estética. Lo simple es bello y es importante que lo memoricemos. Lo segundo es que deberíamos diseñar para la mayoría. No me refiero a que se diseñe excluyendo personas con necesidades especiales. No, el diseño web ya está incluyendo muchísimo este tipo de necesidades. Más bien me refiero a que no debería diseñarse de acuerdo al gusto de 1 o 2 personas en la institución. Debe diseñarse de acuerdo al usuario. Entonces, muchas veces se toma decisiones por gustos específicos y particulares. Entonces alguien dice, no, es que a mí me gusta la letra naranja, y como a mí me gusta la letra naranja, quiero el sitio web con la letra naranja. Pero la letra naranja con fondo blanco de pronto no resulta tan legible. Entonces no estamos diseñando para la mayoría. Un adulto mayor no va a tener el suficiente contraste entre naranja y blanco. Mientras que si usamos otro tipo de diseños, vamos a poder solventar esa necesidad de las mayorías. Es importante este detalle porque nos lleva al tercer principio. No somos el público meta. Quiere decir que no deberíamos diseñar de acuerdo a nuestro gusto. Deberíamos diseñar de acuerdo a las necesidades del usuario, a las tendencias del mercado y a las buenas prácticas del diseño gráfico. Es decir, que si a mí me gustan mucho los degradados con un montón de efectos, como las letras que hacíamos en WordArt,
en Microsoft Word hace algunos años atrás, pero esa no es la tendencia y eso no es estético y eso no respeta reglas de diseño, no deberíamos utilizarlas. Entonces es importante que sepamos que nosotros, aunque sea nuestro proyecto y lo queramos mucho y tengamos años trabajando en el sitio web, no somos el público meta y por lo tanto no deberíamos diseñar para nosotros mismos, sino para el usuario. Otro detalle importante es usar estándares en el diseño. Por ejemplo, van a ver a la derecha de la pantalla un icono que representa un sobre. Todos estamos familiarizados con ese icono, lo hemos visto en aplicaciones de teléfono, en software para computadora, en páginas web. Sabemos que ese icono tiene que ver con mensajería de texto a través del correo electrónico. Entonces, si ya sabemos que ese icono es el que existe y es un estándar, no necesitamos cambiarlo, no necesitamos usar un buzón ni la foto de un cartero, no, ya sabemos que ese sobre minimalista es el que representa un email. Entonces es importante utilizar los estándares. Hay otros estándares como la casita que nos lleva al menú de inicio, o la lupa que muchas veces se interpreta para hacer zoom dentro de una aplicación o bien para hacer búsquedas dentro de una página web. Otro detalle importante es que las particularidades no son generalidades, es decir, deberíamos diseñar para lo que suele suceder en la mayoría de las ocasiones. Aquellas excepciones a la regla son eso, excepciones a la regla, son particularidades y debemos crear algunas excepciones de diseño para ellas, pero no significa que deberíamos cambiar todo el diseño por una particularidad o por una excepción. Se los explico con un ejemplo. Digamos que estamos haciendo una interfaz para un catálogo en línea. Entonces decidimos que queremos mostrar pequeñas portadas de todos los libros. Perfecto, ahí hay una generalidad. Pero resulta que no todos los libros tienen portada. Entonces los libros que no tienen portada se ven feos sin la portada. Entonces ahí hay una particularidad. Entonces alguien dice, bueno, como no todos los libros tienen portada, no le pongamos portada. Ahí está el error. Entonces convertimos una particularidad en una generalidad y como algunos no tienen portadas, no le ponemos portada a ninguno. La solución que debería presentarse en ese caso específico es que diseñemos una portada de relleno estándar para todos aquellos documentos que no tienen portada y entonces que la cargue por defecto. Este ejemplo pueden verlo como cuando ustedes utilizan el Facebook y nos suben su foto de perfil. Sale un avatar, un dibujito de una silueta de una persona, hombre o mujer, según el género que ustedes hayan puesto en Facebook. Eso es la forma en la que resolvemos una particularidad sin estropear el diseño general del sitio. Y por último, y no menos importante, son evitar los Frankensteins. ¿Qué son los Frankensteins? Cuando ya empezamos a husmear en internet y descubrimos que hay muchos lugares para descargar recursos gratuitos, pues nos traemos el banner de un sitio, el logo de otro, la fotografía de otro lugar, el menú desplegable de un lado, la barra de navegación del otro, y al final es aquel Frankenstein, aquel monstruo de partes de diferente diseño, gusto, color, estructura, tipografía, y termina siendo una mezcla desagradable en el diseño. Si vamos a crear sitios mediante esta técnica de utilización de códigos ya preestablecidos, entonces es importante que sepamos que si tenemos manipulación del código podamos llegar a diseñarlo de una manera uniforme, mismos colores, mismas tipografías, mismas figuras, y si no es así, entonces deberíamos buscar todos los recursos de una misma fuente o de un mismo estilo y que todo el diseño tenga concordancia. De lo contrario vamos a estar creando sitios feos, sitios desagradables y que la gente no va a querer permanecer en ellos. Este sitio web es el de la práctica que vamos a tener en clase. Igualmente ustedes tienen esta presentación en mediación y pueden copiar al enlace y poder abrirlo en el explorador. También vamos a necesitar que entren a mockflow.com y que también entren a www.wix.com. También es importante a que entren a esta otra página, my.droppage.com.
que es un componente que le vamos a agregar al Dropbox personal. Si no tienen un Dropbox, antes de abrir el segundo video de este tutorial, es importante que se creen su cuenta en Dropbox. Para todo lo demás yo les voy a dar indicaciones paso a paso respecto a qué vamos a hacer el día de hoy con estos tutoriales. Algunas referencias bibliográficas de la presentación. Les agradezco mucho por seguir el video. Cualquier duda pueden enviármela al WhatsApp. Ustedes saben que en la mayoría de lo posible estoy disponible. Y finalizando este video pueden ver el otro que tiene toda la versión práctica de el taller que estamos viendo. Muchas gracias.